me gustaría primero enfocar en 2 diapositivas un poco la visión del mercado internacional y después sí entrar en el tema argentino. Respecto de la visión internacional, me parece muy interesante, digamos, transmitirles 4 o 5 conceptos que me parecieron claves en un trabajo que anualmente hace la FAO con la Organización de los Estados Desarrollados, la OECD, vinculado a muchos commodities, pero en particular, en este caso, a la carne vacuna. Y en esos 4 o 5 conceptos claves me parece que de alguna manera nos están transmitiendo qué es lo que esperan que ocurra con el mercado de carne vacunas internacional o mundial en los próximos 10 años. Lo primero que nos dicen es que la economía no va a crecer al mismo ritmo que creció en los últimos 10 años. De hecho, estamos viendo de alguna manera cómo la economía en varios de los países líderes está, digamos, crujiendo o sintiendo, digamos, este cambio, que en muchos de los commodities, muchos de los cuales nos afectan directamente, como es el caso de los granos, las expectativas y el precio están creciendo o decreciendo a un ritmo bastante menor del que ocurrió en los últimos años, pero también nos dicen que la población va a seguir creciendo y que además, de alguna manera, muchos pobladores de las áreas rurales van a ir a vivir a las grandes ciudades, lo que llaman un crecimiento en la urbanización o en el número de habitantes que van a vivir a ciudades, que en el caso particular de nuestro negocio es importante porque dejan de autoabastecerse con sus propios alimentos y empiezan a depender de terceros que produzcan alimentos para ellos, ya sea de su propio país o, en nuestro caso, digamos, de terceros países que le provean el alimento, como puede ser el caso de la carne. Así que una economía que tiende a crecer a un ritmo menor, no dicen que decrece, sino crece a un ritmo menor, pero más habitantes que a su vez son más dependientes del alimento que produzcan terceros por el tema de la urbanización. Lo segundo que nos dicen es que además de haber más gente, la gente va a comer más carne. Y esto significa en un crecimiento no menor, es decir, que cada uno de los habitantes del mundo va a comer en los próximos 10 años, prevén casi 5% más de carne por habitante y por año. Entonces, más gente que depende de terceros que come más carne. A su vez nos dicen que va a haber una fuerte presión, o en todo caso un incremento en la presión, que limita el crecimiento de la producción de la carne vacuna. Ustedes recuerden que de alguna manera hay yo diría, una presión de los medioambientalistas, pero también política, que digamos, le pone a la vaca, o en todo caso al vacuno, como un elemento negativo en términos de lo que es el medio ambiente y el riesgo climático por emitir gas metano, lo cual es cierto. La producción de granos gruesos, en este caso básicamente hablan más de maíz, va a seguir creciendo en el mundo, más allá de los precios va a seguir creciendo porque la tecnología permite seguir avanzando en forma significativa, pero que a diferencia de lo que ocurrió en la década anterior, que fue utilizado en buena medida para la producción de biocombustibles, lo que esperan es que 2/3 partes del crecimiento de la producción de granos gruesos vaya destinado a la transformación o a la producción animal. En este caso particular hablamos nosotros de la carne vacuna, y que en función de buenos precios que se dan por una demanda que crece por arriba de la oferta, la relación del precio de la carne y grano para transformarlo en alimento va a ser más positiva de la que vimos en la década pasada. Y si por último, esto tiene más que ver con los próximos 2 o 3 años, al menos 2 de los principales países productores, proveedores de carne a nivel internacional, como son Estados Unidos y Australia, se encuentran con stocks muy acotados, con lo cual, de nuevo, la provisión de la demanda creciente de este producto en el mundo va a estar acotado, al menos en los próximos años, por la incapacidad de los países de primer nivel de exportador a acompañar esa demanda. Bien, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Acá 2 slides para hablar un poco
de aquellos aspectos que están impactando hoy fuertemente en el negocio. Lo primero que me gustaría decirles es que, y ya de cara a lo que viene, es que el stock vacuno se encuentra amesetado con tendencia declinante. Es decir, ¿se acuerdan que teníamos 58 millones en el año 2006-2007, que perdimos 10 millones en 2 años, que bajamos a 48 millones, que después recuperamos 3 de los 10 millones perdidos, pero ya el último año mostró tendencia declinante con la nariz apuntando al piso? Como el stock tiene un delay entre lo que se ve en el stock y lo que significa la oferta disponible en el mercado de carne vacuna, que el stock nos haya mostrado en el último año una tendencia mesetada y ligeramente declinante no significa que la oferta disponible del año que viene será igual o menor que la de este año, que es lo que va a terminar siendo 2.700.000, 2.750.000 toneladas. Lo segundo que vemos, y que lo ven, digamos, en forma cotidiana y que de alguna manera es lo que está impactando, entre otras cosas, pero yo diría también lo más fuerte en la demanda de la invernada y en los precios de la invernada, es la extraordinaria relación entre el precio del gordo y el costo del alimento, le hace el precio del maíz. Lo tercero, que no es menor, después vamos a ver un gráfico, es la caída de lo que se llama el recupero, esto es, el valor de los subproductos que se obtienen en el momento de la faena, ya sea para el propio frigorífico, que de alguna manera lo toma como un crédito sobre el precio de la res, o de la carne que va a vender, digamos, a los minoristas, como del usuario que recibe de parte del frigorífico que hace el fazón una parte de ese beneficio, en donde el cuero es claramente el mayor producto o subproducto, pero no es el único, también menudencias y vísceras suman muchísimo, ¿no? Esto explica de alguna manera que el gordo no haya subido más de lo que ha subido. Ha subido, está claro que lo estamos viendo, yo diría casi diariamente, subas de 50 centavos, 40 centavos, 70 centavos, depende de la categoría, y le diría, sigan pensando que va a seguir subiendo. Ahora, el valor neto de pérdida de recupero de hace un año, esta parte significan 2 pesos por kilo res. 2 pesos por kilo res, hagan la cuentita, saben que significa 1 peso y pico por kilo vivo, digamos. O sea que de alguna manera la caída de recupero, digamos, está limitando mayores crecimientos del gordo, pero nos está diciendo de alguna manera, es que si pese a la caída de los 2 pesos por kilo res, todavía el mercado sigue convalidando incrementos, es que claramente la oferta está insatisfecha. Este es un tema que de alguna manera impacta también en el sector, porque hoy hay una enorme, digamos así, incertidumbre respecto de si sacan o no sacan las retenciones del maíz, por lo menos de la soja no hay mucha expectativa, pero del maíz, del trigo y de algunas, digamos, otros cultivos que son importantes, y buena parte, digamos así, del agricultor de campo arrendado o alejado del puerto, que a través del costo de flete inviabiliza totalmente la producción, empieza a pensar en utilizar parte de ese campo en ganadería, y eso significa una nueva presión de demanda sobre la invernada o sobre los vientres o sobre el stock de economía. Así que estos dos elementos son claramente, digamos, incrementadores de una demanda que de por sí se encuentra acotada. El otro tema, que no es menor y que tiene que ver hacia adelante, es que hemos dejado de hacer novillos en la Argentina. Otra vez, hace 3 semanas, una tapa de Clarín, se acabaron los novillos, no me acuerdo del título, pero más o menos el novillo una especie de extinción. Bueno, dejamos de producir novillos. Como no teníamos expectativa de que nos dejaran exportar, claramente empezamos a producir para el mercado interno y dejamos de producir novillos. Ya vamos a ver la dimensión y qué significa, pero digamos, a priori les digo, el novillo es la materia prima de exportación. Uno no puede importar carne de un animal cuya red pese mucho menos de 120 kilos, la media res, o sea, una red de 250 kilos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros exportamos en carne tiene como destino restaurantes y no supermercados. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque cuando exportamos en general la carne de cortes de alto valor enfriados al vacío.
Resfriado decimos 0 o 2 grados, no congelado. Que tiene entre el momento de la producción y el momento del consumo más o menos 60 días de maduración, de tiempo de espera. Durante ese periodo hay procesos químicos que de alguna manera deterioran el color de la carne. Cuando uno rompe el vacío y vuelve a tener, digamos, el proceso que le genera el oxígeno sobre la carne, recupera color. Pero cuando uno deja ese corte, que ya pasó 60 o 70 días de haberse producido, en una góndola o en una bandeja, a los 4, 5, 6 horas pierde color, se vuelve marrón, se oxida, digamos, y eso puesto en una góndola para el supermercadista no tiene ninguna chance de vender. Por eso es que va directamente al restaurante. Se rompe el vacío, se corta la carne, se pone sobre la parrilla, sobre la plancha, vuelta y se come, y la carne está fenómena. Porque quien la consume ya la ve cocida, ¿entienden? ¿Por qué va así? Y cuando va al restaurante, lo primero que piden los chefs, y fíjense el disparate, pero es así, un lomo que representa menos del 1,5% del peso de la res, menos del 1,5%. Pero quiere un lomo que puesto en un plato tenga un diámetro que de alguna manera tenga presencia. Y para tener ese diámetro hay que llegar a un peso de animal de 120, 130 kilos la media. Por eso es que nos dicen los frigoríficos, con razón, necesito animales de 440, 430, 450 kilos. Lo otro que es muy importante, cuando uno habla del mercado internacional, digamos, totalmente contrario a esta historia del relato que nos dice que el mundo se nos cae encima, y no digo que no se nos caiga encima en muchas cuestiones, pero no en la carne vacuna. En la carne vacuna uno difiere o diferencia dos grandes mercados. Uno que es al que habitualmente le abastecemos, que lo conocemos como el circuito aftósico, porque acepta carne de países libres de aftosa que vacunan. Digamos, Europa, Rusia, Chile, Sudeste Asiático, China. Y otro que representa el 45% del volumen, pero el 55% del valor, es decir, el que paga mucho más, que lo conocemos como circuito no aftósico, es decir, aquellos que aceptan carne de países libres de vacunación, libres de aftosa, que no vacunan, o que puedan demostrar a lo largo de mucho tiempo que el nivel de inmunidad de su rodeo no le llevará ninguna posibilidad de transmisión del virus de la aftosa a sus rodeos. Ese mercado, liderado por Estados Unidos, por Canadá, por Japón, por Corea, por México, es al que Argentina ha accedido en los últimos meses. Accedido no quiere decir que le estemos vendiendo. Un tema más, y ya no los atosigo más con el tema este del tipo de cambio, pero muestra, digamos, el disparate que estamos viendo. Esto es lo que hoy paga la industria por el ganado medido en dólares por kilo res, al gancho. Uruguay, $3,5, $3,55, allá. Más o menos, todas las semanas, más o menos 3, 4 centavos, pero 3.50 es un número. Paraguay, Brasil con la devaluación. Piensen que, salvo Uruguay, que va a Estados Unidos, el circuito anastósico, los demás van al mismo mercado, así que este flaco tiene ventaja respecto de este. Puede vender un poco más barato y ganar la misma cantidad de guita. ¿Está claro? Y Argentina, costo neto para el exportador a 8 pesos el dólar que recibe. 4.20. ¿Cómo podemos competir en el mercado con estos otros? Imposible. Por eso es que el supermercado llama y dice, ¿cuánto te pagaban por la 4.81? Mándamelo, poneme un mango más arriba. Sin trazabilidad, olvídate que vaya al veterinario para ver si los dientes estaban en el lugar adecuado. ¡Bum! Afuera, paro y a la bolsa. ¿Y cuánto es Argentina con el dólar blue? No digo que este sea el dólar, pero no tengo idea, pero acá. Así que es probable que algo ajuste, en algo parecido a esto. Mientras esto ocurre, no hay ninguna posibilidad de competir en el mercado internacional. Y esto será, si Dios quiere, hasta principios de diciembre. Si Dios quiere, digo que te corto el periodo, no porque me gustaría que termine mañana. Bueno, déjenme decir algo sobre. Bueno, este es el precio del cuero, simplemente muestra una vez más. Fíjense, el precio del cuero de Estados Unidos y Canadá y Uruguay cayó básicamente el 35% en el último año.
Esto debido precisamente a los problemas de la economía internacional, etcétera, etcétera. Pero cayó el 35%. Y Argentina, en cambio, cayó casi el 55%. ¿Por qué? Porque los costos fijos en dólares para la curtiembre se le fueron a la nube, como le pasa a todo el sector empresarial argentino, y por lo tanto pagan menos. Vamos a ir resumiendo. ¿Qué es lo que espero para los próximos 3 meses en el negocio? Para el negocio de animales livianos destinados a consumo, espero subas. Básicamente, porque la oferta disponible de los feedlot es menor a la de los años anteriores y el feedlot es protagonista de la formación de precios. Pero fundamentalmente porque buena parte del ganado que está en proceso de engorde está a campo con grano barato y al productor, metiéndole más kilos y esperando que algo ocurra el 12 de diciembre. La oferta de los próximos 3 meses, a medida que nos aproximemos a diciembre, será escasa. Escasa. Y por lo tanto el precio subirá por demanda insatisfecha. Así que eso es lo que espero para el ganador. O sea, precios en suba. ¿Cuándo? Es difícil saberlo, pero vuelvo a reiterar. No hay más que mirar lo que pasó esta semana, y esta semana entre pitos y flautas subió 1,5 pesos en las categorías de consumo definido, que no es poca la suba. ¿Qué es lo que espero para la exportación? Desde el punto de vista de los precios internacionales y la escasísima disponibilidad de vacas con trazabilidad y novillos con trazabilidad para exportación, el precio tendría que subir. Ahora, con los 8 pesos por dólar no van a la esquina. Por lo tanto, digamos, va a haber mucha presión de demanda, muy poca oferta, pero poca capacidad de mejora en el precio que paguen los exportadores. Yo lo veo en suba, pero si tengo que poner de alguna manera un rango de subas en el consumo y en la exportación, diría acá mucho más que acá. Y para nada, ya lo dije, infinito, por lo menos hasta la nueva sala. ¿Y cuál es la categoría, digamos, que más ha subido en términos relativos y que todavía presenta algunas oportunidades de negocio? Los dientes. Ya hoy hablar de una vaca, cuerpo, medio diente arriba, libre de vieja, pero no una vaquillona, ni siquiera un segundo servicio, hoy estamos hablando de 9.000 a 10.000 pesos. ¿No? Es así. El año pasado estamos hablando entre 5 y 6. 80-90% de suba. No es poco. No es poco. ¿Es barata o es cara? ¿Es barata o es cara una vaca cut a 8.000 pesos? A parir o pariendo. Es barata, muchachos. Si hoy una gorda vale 7.500 volando. ¿Y el ternero cuánto vale? 5.000 pesos. Es barata. Yo digo, todavía en esta categoría hay oportunidades. Sí, es un negocio más largo, depende de qué negocio sea. Con la CUT, no es muy largo. Compro, hago destete anticipado, engordo la vaca antes de invierno, ya vendí la otra categoría. 7 meses, 8 meses, no es muy largo. Me parece que en el vientre, si uno tuviera que mirar qué es lo que puedo hacer en esto que está tan complicado, empezar a mirar con cariño un poquito esto. Por lo menos mientras dure esta, digamos así, dicotomía de vacas. Y si pum para arriba con el novillito recriado, ¿cuánto va a valer el ternero? ¿Y qué genera ese cambio de modelo en las expectativas? Volver a regenerar la producción del novillo pesado, para lo cual tengo que retener el ternero que antes mandaba faena, retener el novillito que antes mandaba faena y generar el novillo en un periodo no menor a 1 año y medio, 2 años. Y mientras ese periodo transcurre, no solamente va a caer, digamos, la oferta del novillo que no tengo, van a caer la oferta de todas las categorías, por lo tanto todas las categorías de consumo y exportación van para arriba. Esa es mi teoría, cuánto no lo sé, pero con ese criterio auguro para los próximos años, y vuelvo a insistir, más allá del tipo de cambio, por la cuestión estructural del negocio, de la demanda insatisfecha de la exportación, de no tener materia prima exportadora y la vuelta a las exportaciones, que será gradual, será como sea, pero que vuelve,
claramente 2 años fantásticos de precio para todas las categorías de la carne vacuna. Muchas gracias.